quién es Él. Y esto después de enviarlos, tenemos en el versículo 18 del capítulo 9, cuando Jesús los confronta a sus discípulos acerca de su verdadera identidad. ¿Quién es Él? Y es algo que resuena entonces en el capítulo 9, Jesús enseñando a los discípulos quién es Él y cuál es su obra. ¿Quién es Él y cuál es su obra? Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, y su obra ahora sería ir a la cruz, morir y resucitar. Eso es lo que tenemos en los versículos 18 al 27. Jesús quería que sus discípulos entiendan quién era Él. Tenemos en el versículo 28 al 36 la transfiguración. ¿Qué es Jesús en la transfiguración? Enseñar a los discípulos quién era Él. ¿Cuál es su verdadera identidad? Este hombre que se transfiguró delante de sus discípulos no era otro que el Hijo de Dios, el Hijo amado que había venido al mundo, que se había encarnado. Jesús enseñando a sus discípulos quién es Él, cuál es su verdadera identidad, y después otra vez anuncia su muerte, su obra en la cruz, en los versículos 44 al 45. Y notamos una ligera distinción ahora, cuando comenzamos el versículo 46 en adelante. Jesús comienza a instruir ahora a sus discípulos. Después de mostrarles su identidad y su obra, ahora comienzan las lecciones acerca del discipulado. Una vez que ellos han entendido quién es Jesús y qué es lo que ha venido a hacer, por lo menos lo habían oído de los labios de Jesús, ahora era necesario que ellos comiencen a ser entrenados y discipulados en lo más profundo de sus corazones acerca de las demandas del verdadero discipulado que vienen en realidad como derivadas de la identidad y la obra de Jesús. Jesús vino como Dios, pero vino como un siervo a morir en la cruz por los pecadores, y todo esto tiene una relación íntima con la obra de los 12, la tarea de los 12, con lo que le es el discipulado. Si definimos el discipulado, si hablamos de la naturaleza del discipulado, tiene que ver con Jesús, con quién es Él y con su obra en la cruz. Por eso, en los versículos del 46 al 48 discutimos acerca de quién es el mayor, y Jesús da una lección acerca de la verdadera grandeza a sus discípulos. Esta es la primera lección. En los versículos 49 al 50 Jesús enseña acerca del orgullo, acerca de la censura de Juan, y enseña verdadera humildad a sus discípulos. En los versículos 51 al 56 también Jesús enfatizando de nuevo la idea de la humildad en sus discípulos que querían destruir una ciudad y una aldea entera porque habían rechazado a su Mesías. Enseña compasión y misericordia. Esta es la misión de Jesús. Misericordia para con los pecadores, no destrucción. Y esta es la lección que ellos debían entender, y esto es lo que estudiamos la semana pasada, versículos 51 al 56. Ahora tenemos otros versículos y otro pasaje donde continúan las lecciones para los discípulos. Ahora, el versículo 57 al 62. Déjenme leer esto para ustedes. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, un tercero: te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este versículo entonces nos presenta con tres individuos potenciales discípulos de Jesús. Por lo menos no tenemos el registro de que alguno de ellos se haya convertido en discípulo de Jesús. No sabemos, pero son tres potenciales discípulos de Jesús. Y en estos tres casos hay tres lecciones que Jesús va a mostrar a sus discípulos, porque sus discípulos estaban allí. Fueron lecciones para las personas que tuvieron una interacción con Jesús en este pasaje, pero los discípulos, que eran los íntimos, estaban ahí, habrían escuchado estas enseñanzas, estas respuestas, debemos reconocer a primera vista algo extrañas de parte de Jesús a estos tres individuos. Y aquí encontramos en realidad cuál es la exigencia del discipulado. Habían algunas cosas que los discípulos no se podían dar el lujo de convenir si querían ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. No tenían
libros teológicos, no tenían sermones, no tenían internet donde escuchar sana doctrina, no había iglesia porque no había nacido. La única fuente de aprendizaje que ellos tenían era Jesús en persona. Por eso le seguían a Jesús todo el tiempo, le escuchaban, le veían. Y Jesús, por medio de estas 3 lecciones, vívidas lecciones e ilustraciones, busca impartir e imprimir en sus mentes 3 lecciones inolvidables de lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Y son lecciones que son perennes hasta el día de hoy, especialmente a la luz de lo que Lucas nos ha dicho en el versículo 51, que Jesús ha dirigido su rostro para ir a Jerusalén, ha determinado ir a Jerusalén a su misión, donde finalmente va a morir. La cruz está en la sombra de todo lo que está haciendo Jesús. La cruz es la gran meta de Jesús. Y Él se dirige a Jerusalén y Lucas nos presenta este viaje largo de Jesús a Jerusalén y cosas pasan en este viaje. Y una de esas cosas que ocurren en el viaje de Jesús a Jerusalén, a su muerte, es que hay potenciales discípulos que se le acercan y quieren ser seguidores de Él. Pero probablemente lo que muchos de estos individuos que se acercan a Jesús para ser sus discípulos no se habían dado cuenta es que Jesús estaba dirigiéndose a la cruz. Es que el potencial maestro y rabino de ellos no se dirigía a la gloria por ahora, sino al sufrimiento. Y esto es lo que Jesús trata de hacerles ver por medio de las respuestas que Él da para que ellos piensen 2 veces antes de seguirle y convertirse en sus discípulos. Este es el contexto del discipulado. El contexto del discipulado aquí es el contexto del sufrimiento. El discipulado está dentro del contexto de la estructura del sufrimiento en la vida cristiana. Hay un himno que nosotros hemos cantado por muchos años, recuerdo desde que era niño lo cantábamos en la primera iglesia bautista donde estuve, he decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de ese himno? He decidido seguir a Cristo. Si ustedes han crecido en la iglesia, lo han cantado. Hay una parte que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esta es una de las grandes lecciones que nos va a enseñar este pasaje. Sin embargo, hay algo en este himno, en esta estrofa, en algunas estrofas, que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, que no exactamente se relaciona apropiadamente con lo que enseña este pasaje. Y otros pasajes que hablan acerca del discipulado. Yo he decidido seguir a Cristo. ¿En serio? Yo he decidido seguir a Cristo. Hay una palabra interesante que se repite 2 veces. Aquí es la palabra sígueme. 3 veces, perdón. Sígueme. Sígueme. Y más, en realidad, versículo 57, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Versículo 59, dijo a otro, sígueme. Versículo 61, te seguiré, Señor. La palabra sígueme, aquí la palabra que se usa para sígueme es importante, es la palabra akolouzeo. En el Evangelio, en los Evangelios, aparece esta palabra que significa seguir, y significa ponerse atrás de alguien para seguirlo. Y algo que vemos en los Evangelios es que seguir a Cristo no es algo que haya nacido en el hombre, no es algo que haya nacido en el discípulo. A diferencia de la práctica del tiempo de Jesús, los rabinos esperaban a que sus discípulos vengan a ellos. El discípulo tomaba la iniciativa para hacerse un discípulo, se acercaba al rabino y le decía, ¿puedo ser tu discípulo? Y el rabino decía, sí. Entonces en ese momento existía y se creaba una relación maestro-discípulo. En el caso de Jesús es diferente. En el caso de Jesús es distinto. No vemos que los discípulos hayan tomado la iniciativa de seguir a Jesús. Vemos algo distinto, es que Jesús tomó la iniciativa de ir a sus discípulos y decirles, síganme. El problema con el himno, he decidido seguir a Cristo, es que nosotros no hemos decidido seguir a Cristo, sino que Él decidió que nosotros le sigamos a Él. No es que nos convertimos en discípulos porque por un acto de nuestra volición, algún día decidimos hacerlo. Nadie en su sano juicio, siendo no creyente, desearía algo como abandonar las cosas del mundo, abandonar las riquezas del mundo y las relaciones del mundo para seguir a Cristo.
Esto no es algo que nosotros podemos iniciar. En el discipulado de Jesús, entonces, seguir a Cristo no viene como resultado de mi decisión, sino de la abrumadora autoridad y soberanía de Jesús que irrumpe e interrumpe las vidas de los hombres para hacerlos y convertirlos en sus discípulos. Podemos decir con una autoridad imperial, como si Jesús fuese el César, el emperador romano que hacía lo que quería. Viene a la vida de estos individuos y les dice, síganme. Y estos individuos le siguen. Noten cómo se repite esta palabra, y es una palabra que no aparece en el Antiguo Testamento, es una palabra que no aparece en las epístolas, en los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, del autor de los Hebreos. Es solamente una palabra que aparece en los Evangelios, y hay una razón de esto. En el capítulo 5, el versículo de Lucas, en el capítulo 5, versículo 27, un texto que nosotros ya estudiamos, está allí Jesús. Y en este pasaje, en el versículo 27, Jesús se acerca a un recaudador de impuestos, un publicano llamado Leví, que se convirtió en Mateo, en el verso 27. Y Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Eso es todo. Sígueme. No tenemos algún rastro de que Jesús haya relacionado o haya iniciado un lazo de amistad con este hombre, o que Jesús haya tenido una relación íntima previa con este hombre, o de que hayan sido conocidos o amigos. Nada de esto parece sugerir que esto haya sido así, al contrario, parece que eran completos desconocidos, el uno con el otro. Jesús se le acerca y le dice, sígueme. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Leví? Verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esta es una autoridad que irrumpe en la vida de Leví y que hace que Leví abandone su trabajo, su negocio. En este caso era un negocio tramposo, pero abandona las riquezas. Y la fuente de sus riquezas lo abandona, lo deja, no parcialmente, no temporalmente, sino permanentemente, porque este Leví se convirtió en Mateo, en un discípulo de Jesús, a tiempo completo. Lo abandonó todo y le siguió, dice. Aquí aparece la palabra acoluteo, que aparece en Lucas. Y le siguió. Y nosotros conocemos el resto del pasaje. No hay negociaciones, no hay conversaciones, no hay una invitación, no hay una explicación e instrucciones detalladas de Jesús acerca de lo que significa ser un discípulo de Él. Simplemente Jesús llega y aparece en la vida de este hombre por primera vez, le dice, sígueme, y el hombre lo abandona todo y le sigue a Jesús. Noten en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 23, Jesús ya habló acerca de esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús apareció a los pescadores, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, ¿qué ocurrió en Juan 1? Juan 1. El versículo 37 dice, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, versículo 38, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Allí está Pedro y Andrés con Jesús. Y mirándole Jesús a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En los primeros capítulos de Lucas y de Mateo se nos presenta a Jesús viniendo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, diciéndoles, les haré pescadores de hombres. Les haré pescadores de hombres, síganme. Y dice el texto que dejándolo todo, los discípulos, dejando sus redes en el mar y los peces en el bote, les siguieron. Acoluteo
le siguieron. Versículo 43, aquí en Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe le siguió. ¿Qué nos demuestra todo esto? Otra vez, no hay negociación, no hay explicación, no hay detalles. Hay una fuerza en el llamado de Jesús. Es más que una invitación, no es una invitación meramente, es mucho más que eso. Jesús les llama a estos discípulos a seguirle en sus propios términos y punto. No hay una relación de pregunta-respuesta, una conversación entre ellos. Como con autoridad otra vez imperial, el maestro los toma, los recluta para sí mismo, para una vida de entrenamiento y de servicio, de discipulado. No hay más, no hay discusión. Esta es la verdadera naturaleza del discipulado de Jesús. Cuando Jesús llama a un discípulo suyo, no hay negociaciones. No son dos reyes que envían embajadores para tratar algún término de paz y negociar la paz entre ellos. El rey es uno solo. El resto somos los súbditos y venimos a Jesús en sus términos para convertirnos en sus discípulos. No hay más. Eso es y punto. Esa fue por lo menos la experiencia de los discípulos de Jesús. Ellos entendían muy bien esto. Y esto se contrasta, claro, y por supuesto, con el discipulado de Jesús, o lo que hoy se llama discipulado de Jesús. Tenemos la mala tendencia de llamar discipulado de Jesús a cualquier persona o a cualquier cosa o cualquier práctica en la iglesia. Vamos el lunes al discipulado. No está mal eso. Vamos el miércoles al discipulado. Vamos el domingo. El lunes no. El hecho de que alguien venga el lunes no significa que es un discípulo de Jesús. El hecho de que hagas un programa de discipulado no significa que seas un discípulo de Jesús. El hecho de que termines un material de discipulado no significa que seas un discípulo de Jesús. El discipulado de Jesús es muy distinto a todo esto. El discipulado de Jesús es vida, es una vida entregada. No son acciones o eventos que nosotros podemos realizar. Es toda una vida entregada a Cristo o nada. Es venir a Él en sus términos o seguir viviendo en nuestros términos. Como decía, esta palabra coluceo, sígueme, que la utilizó Jesús, nunca había sido utilizada como Él la utilizó antes de su tiempo ni después de su tiempo. Me parece muy interesante que los autores del Nuevo Testamento es como que casi se hubiesen privado a sí mismos o se hubiesen resistido a sí mismos de usar la palabra sígueme en sus cartas. El mismo Lucas, que escribió Lucas, se utilizó la palabra coluceo narrando el ministerio de Jesús. Es como que si él se hubiese privado de usar esa misma palabra en el libro de los Hechos, que él mismo escribió, un libro donde nosotros esperaríamos que aparezca la palabra sígueme, ya porque la naturaleza del libro de los Hechos nos habla de los discípulos haciendo otros discípulos, como Pedro, Juan, Pablo, etc. Pero es interesante que no aparece la palabra coluceo en el libro de los Hechos, ni en ningún otro libro del Nuevo Testamento, excepto en los 4 evangelios. Jesús utilizó esta palabra como nadie antes la había utilizado, con una autoridad como nadie antes la había utilizado. Los rabinos no utilizaban esta palabra de esta manera. El concepto de discipulado, en sentido de seguir a Cristo, entonces es exclusivo de Jesús y del cristianismo. Y a pesar de la influencia de otras culturas después del tiempo de Jesús, especialmente la griega y la romana, sobre el cristianismo, o con el pasar del tiempo, este término acoluceo, sígueme, no ha perdido su sentido original dado por Jesús, no ha cambiado su significancia. La evidencia muestra que este término está estrictamente limitado al discipulado de Cristo, de Jesús. Hay solo un versículo donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, aparte de los 4 evangelios, es Apocalipsis 14, donde se habla de los 144,000 que siguen a Jesús. Aparte de esa referencia, no vuelve a aparecer solamente en los evangelios, donde se narra el ministerio de Jesús. Esto es significativo. Implica que
el discipulado abandona todo por seguir a Jesús, es algo que vamos a ver en nuestro pasaje. Esto también implica que acoluteo, esta palabra, este término que se traduce como sígueme, es un autocompromiso que rompe con todas las ataduras de este mundo, con todas las personas de este mundo y con todos los amores que uno puede tener en su corazón de este mundo. En otras palabras, el discipulado de Jesús demanda una entrega total, no parcial. También el discipulado de Jesús indica que solo hay un discipulado. No hay varias formas de seguir a Jesús, solo hay una forma de seguir a Jesús y Él la definió. Y los autores del Nuevo Testamento se cuidaron de no enseñar algo diferente a lo que Jesús había enseñado. Es exclusivo del Nuevo Testamento, del cristianismo primitivo. Hay versiones modernas de lo que supuestamente significa el discipulado de Jesús. Y tenemos materiales y libros del discipulado de Jesús, algún encuentro especial con Dios o libros devocionales, no necesariamente están mal, pero no es eso discipulado. Otra característica del discipulado de Jesús que encontramos de esta palabra, del significado de esta palabra, este discipulado viene en forma de demanda, no de opción. Las exigencias de Jesús no fueron para un grupo selecto de hombres élite entre sus seguidores, sino para todos los que querían convertirse en sus seguidores. Es decir, discípulo. No es una categoría especial para algunos cristianos que se dedican a la obra del ministerio a tiempo completo. Discípulo es lo que nos define como cristianos. De hecho, antes de la palabra cristianos existía la palabra discípulo, seguidor de Jesús. De allí viene la palabra cristiano. Entonces, el discípulo, ser un seguidor de Jesús, es lo que nos define como cristianos, es lo que define nuestro cristianismo. En otras palabras, no hay forma de entrar al reino de los cielos si no es siendo discípulos de Cristo. Y solo hay una forma de ser discípulos de Cristo, y es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Este discipulado es un don de Dios, no es un don del hombre. No viene de parte del artificio del hombre, no cualquiera puede involucrarse en la tarea de ser discípulo de Cristo, porque alguien necesita la voluntad para ser un discípulo de Cristo, pero ¿quién en sus cabales querría seguir a alguien que demanda que lo abandonen todo por él? Nadie. A menos que Dios ponga una disposición divina en un corazón, para que este corazón desee abandonarlo todo por Cristo. Ser un discípulo de Jesús significa ser salvo, significa tener vida eterna, porque lo ha abandonado todo por Cristo. Seguir a Jesús implica participar de lo que Él participó. Jesús está en la gloria y nosotros podemos alcanzar la gloria. Pero la forma en la que Jesús llegó a la gloria fue por medio del sufrimiento. Y si somos sus discípulos, para llegar a la gloria tendremos que pasar por el sufrimiento. Ser un discípulo de Cristo es participar de lo que Él participó, de su sufrimiento. ¿Por qué el término es tan exclusivo de Jesús? ¿Por qué solo se lo utiliza en los 4 evangelios, en el cristianismo? Tanto así que ni los mismos apóstoles lo utilizaron en sus cartas. Bueno, hay una de las razones, probablemente, aparte de lo que ya he mencionado, pienso, es que este término indica divinidad también. Este término indica divinidad de parte de Jesús. Seguirle a Jesús no es meramente seguir a Él para llegar a algo más grande que Él. Cuando Jesús decía a sus discípulos, síganme, Él nos estaba mostrando meramente como un medio para llegar a Dios, aunque es un medio para llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no es meramente un medio Jesús. Jesús es el mismo fin del cristianismo. Él es el medio y Él es el fin. Al decir, síganme, Él indicaba que Él era el fin del discípulo. Era el fin del discipulado. Era la meta del discipulado. Entonces el fin del discipulado es Cristo. Es conocerle a Cristo y es llegar a ser como Cristo. Eso es lo que significa el sígueme de Jesús. Naturalmente esto es algo tan
particular de la segunda persona de la Trinidad, tan particular de la segunda persona de la Trinidad, que ni siquiera en el Antiguo Testamento Dios dijo a los israelitas, síganme. No van a encontrar referencias como esa, por lo menos en el idioma original. Hay referencias de Dios a los israelitas a obedecerle, a someterse, a arrepentirse, a creer en Él. Pero no hay esta palabra, síganme. Y claro, sería un poco extraño que un ser espiritual, que es incorpóreo, que no puede ser visto, sea seguido por seres humanos, que no lo pueden ver, que no lo pueden palpar. En el Antiguo Testamento, entonces, los israelitas debían seguir el arca del pacto, debían seguir la columna de fuego, la columna de nube, debían seguir el tabernáculo, pero estos elementos eran representativos de Dios, no eran Dios mismo, eran una representación de Dios. Dios estaba allí, su presencia estaba allí, pero eso no es todo lo que Dios es, no era Dios mismo. En el verdadero sentido de la palabra, no estaban siguiendo a Dios, sino una representación de Dios, una figura de Dios, un símbolo de Dios por el cual Él se reveló al pueblo en el Antiguo Testamento. Por tanto, los israelitas no podían imitar a una nube, no podían imitar a un tabernáculo, ni al arca del pacto, ni a la columna de fuego. No tiene sentido imitar a estos símbolos. Ahora, Jesús, sin embargo, siendo hombre, encarnándose, cuando Cristo se encarnó, Dios se volvió imitable en Jesús. Sus impresiones, sus actitudes, sus palabras, sus acciones, todo, ahora podía ser imitado. Siendo hombre, Jesús podía verdaderamente decir, sígame, sígueme, sígame. Algo imposible estando en su estado espiritual, incorpóreo. En el plan perfecto y en el tiempo perfecto de Dios tuvieron que pasar 6,000 o 4,000 años para que Dios pueda decir a su pueblo, sígueme, en la encarnación de Jesús. Entonces, algo que nos enseña esta palabra, solamente enfocándonos en esta palabra, sígueme, de Jesús, acoluzeo, vemos que no existe tal cosa como un discípulo pasivo o un discipulado pasivo. Debemos entender que no podemos reducir el discipulado de Jesús a los días domingo, a los días lunes. Vamos al discipulado, pero eso no significa que somos discípulos de Jesús necesariamente. Debemos entender que el curso de discipulado o el material de discipulado de la iglesia no es lo mismo que el discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús no es un sustantivo, es un verbo. Y esto es literal, no me lo estoy inventando. Acoluzeo es un verbo. Y no aparece en forma sustantiva, no aparece en nombre, no aparece en adjetivo, es un verbo porque es una acción. Es un verbo siempre en modo activo porque el Nuevo Testamento simplemente busca expresar que el discipulado de Jesús es una acción, no es un mero concepto. El discipulado de Jesús, en otras palabras, tiene que mostrarse en una vida, en las cosas que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Por esta razón, el término es solo usado en los evangelios y se lo restringe al resto del Nuevo Testamento porque su significado tiene que estar con Jesús, con el Jesús que vino y se encarnó y cómo nosotros imitamos en nuestra vida a ese Jesús. Ni antes ni después de Jesús este término fue usado como Jesús lo usó. ¿Qué es el discipulado de Jesús? Podemos decir en resumen, es seguirle a Él, es seguirle de forma activa. Es ir donde Jesús habría ido, es hacer lo que Jesús habría hecho, es pensar como Jesús habría pensado, es hablar como Jesús habría hablado. Esto es el discipulado de Jesús. Ahora, vayamos a Lucas, el capítulo 9, y notemos 3 cosas que van a aparecer aquí en este pasaje. Tenemos en el versículo 57 y 58 el primer individuo y la primera instancia mientras Jesús se dirige a Jerusalén. De hecho, Mateo narra este mismo evento en Mateo 8.
Y él lo pone en un contexto histórico ligeramente diferente cuando Jesús estaba viajando, estaba a punto de cruzar Galilea, viajando por las aldeas de Galilea, cruzando el mar de Galilea. Aquí Lucas lo pone mientras Jesús se dirigía a Jerusalén. No hay una contradicción necesariamente. Jesús fue rechazado de Samaria, sabemos, así que tuvo que desviarse a Galilea y bordear Galilea para dirigirse a Jerusalén. Así que está Jesús aquí dirigiéndose a alguna ciudad de Galilea. Todavía está entonces en tierra judía, entre judíos. Y el primer individuo aparece, el primer potencial discípulo de Jesús. Y dice el versículo 57, yendo ellos mientras iban, de paso, este verbo yendo ellos es el mismo que aparece en el versículo 56 al final, y se fueron a otra aldea. Y se fueron a otra aldea y yendo ellos, hay una conexión íntima entre ambos. Jesús iba hacia Jerusalén, iba hacia su sufrimiento, y mientras iba hacia su sufrimiento, no a la gloria, sino a la cruz, un individuo no identificado por Lucas, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es el potencial discípulo que todos queremos en nuestras vidas. Si nosotros estuviésemos reclutando potenciales discípulos, este es el primero que nosotros diríamos, este es el elegido. Este está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Este tiene un celo por Dios. ¿Notas cuán apasionado es por el Señor? Está dispuesto a dejarlo todo y seguir al Señor donde Él quiera ir. Este es el elegido para enseñar el grupo de discipulado. Este es el elegido para dirigir la música en la iglesia. Este es el elegido para predicar en la iglesia. Este puede ser un futuro pastor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Es notorio entonces la pasión, la emoción de este hombre que aparenta ser un objeto de Jesús y del entrenamiento de Jesús mejor que cualquier otro. No hay negociaciones de parte de Él, no hay discusiones, no hay interrupciones, no hay explicaciones ni justificaciones. Simplemente, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es algo interesante que en Mateo 8 nos dice que este individuo, Mateo sí lo identifica y nos dice que es un escriba, un escriba. Ahora, un escriba, ¿ustedes sabían lo que era un escriba? Un escriba podía ser un fariseo. Muy bien podía ser un fariseo. Estos hombres se dedicaban al estudio de la Escritura, a la enseñanza de la Escritura, eran maestros. Ellos mismos eran rabinos, interpretaban la ley, enseñaban la ley a los discípulos, eran expertos en juzgar y hacer juicios. Era un religioso. Y este religioso está sorpresivamente declarando su deseo de seguir a Jesús donde sea que Él fuere. Ahora, la respuesta de Jesús es un tanto extraña. Porque nosotros no responderíamos como Jesús responde. Si escuchamos estas mismas palabras de una persona que confiesa su cristianismo y su verdadero discipulado, entre comillas, nosotros diríamos bienvenido a la familia de la fe. Pero la respuesta de Jesús al hombre que le dice, te seguiré donde quiera que vayas, quiero ser un misionero en tu nombre, Jesús no le dice, bienvenido, eres un discípulo. Noten la respuesta de Jesús en el versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Debemos reconocer una respuesta un tanto extraña. Jesús habla de animales. Después utiliza el título Hijo del Hombre y habla acerca de no tener dónde recostar la cabeza. ¿Qué estaba pasando con Jesús? La respuesta de Jesús revela que la intención de este hombre probablemente no era la mejor. Es notorio por esta respuesta de Jesús que este individuo tenía alguna expectativa errónea acerca del discipulado. No sabemos cuál era su motivación, el texto no nos lo dice, no sabemos cuáles eran sus intenciones, pero la respuesta de Jesús nos hace ver que algo mal había en él. Él vio a Jesús, él vio el ministerio de Jesús, y él probablemente vio que la asociación con Jesús podía ser una plataforma para él mismo.
En la superficie, el deseo de este hombre es admirable. ¿Qué puede estar mal con desear seguir a Jesús donde sea que Él vaya? ¿No es esto una decisión radical que evidencia un verdadero discipulado, un verdadero cristiano? De hecho, el problema de los otros dos individuos, ustedes se fijan, es que ponen excusas. En el versículo 59, el segundo le dice, déjame que primero vaya en tierra a mi padre, y el tercero le dice algo similar en el verso 61, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre no tiene justificaciones, simplemente declara irresolublemente su deseo de seguir a Cristo. Ellos otros tenían otras cosas más importantes que hacer. Sin embargo, este individuo asevera una aparente rendición y está preparado para ser seguidor del Maestro. Pero la respuesta de Jesús no es sígueme. Bienvenido al grupo. Eres el número 13. No hay una confirmación de parte de Jesús, tampoco hay una negación de parte de Jesús, pero esta confesión verbal del individuo, esta confesión de compromiso y de entrega no fue suficiente para Jesús. Hay muchas personas que confiesan a Jesús y confiesan un deseo de servirle con mucha pasión, muy apasionados y muy emocionados de seguir a Jesús hasta los confines de la tierra. Quieren ser misioneros en el nombre de Jesús, en el África y en otros lugares. Están emocionados por Jesús. Están impulsados por una pasión que probablemente es una pasión ciega. ¿Has visto algo en la religión cristiana que tiene o les da algún motivo bueno para hacerlo? Este individuo sin duda había visto a Jesús actuar previamente y estaba familiarizado con Jesús. ¿Saben qué pienso? Que este individuo es de los que Jesús habló cuando habló de la parábola del sembrador, de los terrenos, la semilla que cayó en los pedregales, que tenía una superficie, un terreno superficial. La semilla germinó, pero no dio fruto porque no tenía profundidad. Y el sol la secó. Comenzó con mucha emoción. Comenzó muy apasionado por el Evangelio, pero al final no dio fruto porque no tenía raíz. Estas son emociones sin profundidad. Ahora Jesús sabía esto, probablemente sabía esto, y por eso no le dijo, sígueme, bienvenido. Más bien Jesús responde diciendo, ¿me seguirás donde yo vaya? ¿En serio? ¿Sabes a dónde voy? ¿Esa es tu declaración de tu compromiso hacia mí, de seguirme donde quiera que yo vaya? Déjame decirte que si me sigues, no tendrás lugar estable ni seguro en esta tierra. El Hijo del Hombre, dice Jesús, no tiene dónde postrar su cabeza. Jesús usa la ilustración de dos animales. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Las zorras son los zorros del desierto, comunes en el Medio Oriente, en el Sinaí, en el contexto de los judíos, que aparecen también en el Antiguo Testamento. Los zorros son conocidos también por tener sus madrigueras, y sus madrigueras bien construidas. Ellos son animales nocturnos que cazan en la noche y se esconden en sus madrigueras durante el día. A veces, estas madrigueras de los zorros que construyen debajo de la tierra pueden medir entre 10 metros de profundidad y varios metros cuadrados de superficie. Y allí es donde las crías viven, la madre vive. Estas son las madrigueras de los zorros, las aves. Nosotros conocemos bien a las aves. Las aves tienen sus nidos. Las aves tienen donde descansar, donde las crías pueden descansar y vivir y dormir. Los animales tienen un lugar donde vivir. Jesús le está diciendo a este hombre, has declarado tu compromiso de seguirme donde quiera que yo vaya, pero hay algo, déjame decirte, acerca del Hijo del Hombre, que soy yo, que soy el Mesías. Los animales tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo un lugar estable aquí en la tierra. En otras palabras, si tú quieres seguirme, la vida de un discípulo muy probablemente va a ser, no muy probablemente, seguramente va a ser más insegura en este mundo y más incómoda que los zorros y que las aves.
Porque ellos por lo menos tienen sus casas, sus madrigueras y sus nidos. Pero yo no tengo dónde recostar la cabeza, no tengo lugar seguro. ¿Por qué dijo Jesús que no tenía un lugar seguro donde recostar la cabeza? Porque Jesús está hablando implícitamente del rechazo, el rechazo. Esta fue la característica de la vida humana de Jesús. ¿Se acuerdan cuando vino al mundo y nació en Belén? ¿Tuvo acaso un lugar apropiado donde nacer? Llevado por sus padres, nació en un establo. Esta fue la característica del Mesías, no tuvo un hogar permanente, porque siempre fue rechazado. En Belén, cuando nació, apenas siendo un bebé, fue rechazado. Cuando ya tenía 30 años, en Nazaret, en su propia ciudad donde se había criado, los judíos de la sinagoga le rechazaron y quisieron matarlo. Los únicos que le recibieron en su casa fueron sus 12 discípulos, fue Pedro, en Capernaum. Pero nadie quería recibirle a Jesús. La característica del verdadero discípulo entonces es la renuncia a la aceptación del mundo. Ese es el principio que encontramos aquí. La renuncia a la aceptación del mundo. Este es un hombre probablemente complaciente, el que encontramos aquí. No escuchamos nada más acerca de él. Y por lo que veo el tiempo, vamos a tener que quedarnos aquí, en el primer punto. Pero no sabemos nada más acerca de él. Y probablemente el silencio, no sabemos, es una conjetura, pero el silencio de este individuo potencial discípulo de Jesús nos dice que la respuesta de Jesús no fue agradable para él. Este es el hombre complaciente. El discípulo, entre comillas, complaciente. El que busca complacer a los demás. El que busca siempre llevarse bien con otros. El que busca siempre el favor de otros y como está buscando siempre complacerse con los demás, entonces nunca va a decir algo que sabe que los otros van a odiar. Nunca va a decir algo que va a ser causa de rechazo. Este es el discípulo que quiere vivir cómodo en este mundo. Y Jesús, en otras palabras, está diciendo en este versículo 28, si tú quieres vivir cómodamente en este mundo, no puedes ser mi discípulo. Porque yo, que soy el Mesías, viviendo en este mundo, no tuve una vida cómoda. No tuve dónde recostar mi cabeza. Jesús no está diciendo que hizo un voto de pobreza y vivió como mendigo en las calles de Galilea. No es esa la idea. No es que debemos ser mendigos y hacer votos de pobreza. La idea es que debemos vivir en este mundo como discípulos de Cristo de tal manera, evidenciando que no nos importa el rechazo del mundo, siempre vamos a ser fieles a comunicar el Evangelio donde sea que estemos y con quien sea que estemos, aunque eso nos cueste incluso el trabajo, la casa y la propia vida. La renuncia a la aceptación del mundo. La debilidad de este primer individuo entonces fue ser complaciente. Quiso ser complaciente. Y eso está diametralmente opuesto al llamado de Jesús a no vivir cómodamente en este mundo. Tenemos dos principios más importantes que encontramos en los otros dos individuos que se acercan a Jesús, pero por la falta de tiempo vamos a dejarlo para la siguiente ocasión. Vamos a hacer una oración.